Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas noches, Honduras. Una lectura profunda es elemental para llegar a la esencia de la noticia. Una mirada sin sesgos nos permite ofrecer la información más completa. Las historias humanas no las contamos para entretener, sino para aprender. Aún en tiempos difíciles, nuestro compromiso es seguir informando. Telenoticias, el noticiero líder de la televisión hondureña. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. 3 médicos y una enfermera fallecen en menos de 12 horas a causa del coronavirus, entre ellos el doctor Cándido Mejía, cuya partida ha sido sentida en la sociedad hondureña. Su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, se encuentra interno y su situación es estable al dar positivo por COVID y pide orar por Honduras. La trama de los hospitales móviles se ha vuelto en una madeja que cada día se enreda al trascender interioridades del contrato, mientras la PGR e Inves se enfrascan en informes que no llegan y la Fiscalía dice abrió más de 190 líneas, pero ninguna ha pegado. Delegación hondureña viaja a Washington a pedir a la Organización Mundial de la Salud más vacunas gratis para Honduras, mientras en Tegucigalpa, Piedad Huerta informa sobre las primeras dosis aprobadas. Consejo Asesor del Plan de Reconstrucción Posemergencia Climática recomienda al gobierno iniciar cuanto antes mitigación en cuencas de Lulúa y Chamelecón, así como atender afectados por meteoros. Denuncian que PCM, aprobado por el Ejecutivo sobre construcción de represas, violenta la Ley General del Sector Eléctrico, otorga tiro de gracia a la NE y a la institucionalidad al atribuirse al Ejecutivo facultades propias del Congreso Nacional. Consejo Nacional Electoral y SINAGER definen reglas del juego a seguir por los partidos políticos y sus aspirantes en el protocolo de bioseguridad durante las campañas políticas. Johnson & Johnson pide autorización para aplicar su vacuna. Donald Trump se rehúsa a testificar en juicio político en su contra. Y Brasil liquida unidad fiscal de investigación que persiguió a los corruptos de Lava Jato. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 4 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar, que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. Un golpe duro representa para el gremio médico la muerte de 3 de sus colegas en menos de 12 horas, situación que los mantiene consternados mientras redoblan sus llamados a la población para que acaten las medidas de bioseguridad y para que el gobierno regularice la circulación por dígitos durante la semana debido a la alta carga viral que consideran prevalece en sus trabajos. El gremio médico ha sido fuertemente conmovido. 3 de sus colegas han muerto en menos de 24 horas en la zona norte. Lucharon por sobrevivir contra la COVID, sin embargo no fue posible. Y hoy se lamenta el deceso del dermatólogo e internista Cándido Mejía. Aquí, mientras su féretro salía del Seguro Social, su esposa se pronunció y recordó cómo hasta el final de sus días su esposo se preocupaba por la salud del pueblo. Solo me decía que me amaba y que gracias por todo, por el apoyo. Y que le dijera al pueblo hondureño que tomaran conciencia del virus. En Caravana, el doctor, con una amplia trayectoria nacional e internacional y con atención a más de 100,000 pacientes, fue despedido en la clínica donde tenía su consultorio privado. Y en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde sin duda deja un gran vacío. Muchos lo lloraron en el exterior del cementerio mientras era sepultado. Teníamos fe que el doctor iba a salir
de ese hospital. Lamentablemente la voluntad de Dios fue otra y él estaba descansando, ha dejado un gran legado al país, a su familia, a sus amigos, los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Agradecemos todo lo que él nos dejó como persona. Simultáneamente en este mismo cementerio también se realizó el sepelio del doctor Gustavo Vázquez, especialista en ortopedia pediátrica. Le llamaban el ángel de los niños, pero las despedidas no terminaron aquí. Se extendieron hasta el Progreso con el fallecimiento del doctor Luis Tirso Sánchez. Con ello, suben a un mayor tono las demandas de sus colegas por medidas para reducir los contagios. Estamos listos, colegas, para reaccionar. No podemos como gremio seguir soportando la indolencia del manejo nefasto de la pandemia, la irresponsabilidad de muchas personas. Tenemos una comisión COVID en la universidad y hemos insistido en la necesidad de tener que hacer medidas más estrictas, más enérgicas. Yo creo que todos los hondureños somos testigos hoy de la situación caótica de este virus. Según algunos médicos, lo que está pasando es resultado del mal manejo de la pandemia y la alta carga viral. Pero así como lo hicimos al principio, que teníamos controlada la población por dígitos, eso era una manera en este momento para lograr apalear un poco lo que es la carga viral, que estamos viendo que esta se ha disparado de una forma exponencial y bueno, las muertes de los médicos es un reflejo de la situación que estamos viviendo como país. Con los últimos decesos se estima que la lista de médicos que han fallecido por la pandemia supera los 70. Al menos 10 permanecen aún internos y sus colegas rogando a Dios para que logren salir victoriosos del virus que la mayoría adquirió trabajando. La noticia del día fue presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar, que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. El capítulo del Colegio Médico de Santa Bárbara exigió a las autoridades la pronta vacunación de todo el personal de salud que se encuentra en primera línea de atención en esta enfermedad, así como el reforzamiento de las medidas de bioseguridad a nivel nacional. Asimismo, solicita mayores restricciones de circulación y de celebración de actividades de orden político, deportivo, religioso y de esparcimiento. Solicita además la ampliación de cupos en las salas COVID y triajes y un aumento al número de recursos médicos e insumos. Estas son, en resumen, las exigencias de los médicos de Santa Bárbara. Además de los 3 especialistas que fallecieron en hospitales del Seguro Social, tanto en San Pedro Sula como en El Progreso, se reportó el deceso de la licenciada en enfermería Nora Calderón, que falleció en el Hospital Regional del Norte. Aunque estaba retirada, Calderón nunca dejó de servir, de tal manera que se desempeñaba como voluntaria en una organización de pacientes con enfermedades terminales. Si ustedes hubieran tenido la oportunidad de conocer a la Calderón, que probablemente muchas de las personas que nos están viendo fueron sus pacientitos en UCI, se darían cuenta del ser humano especial que Dios nos dio. Ella se formó como enfermera en cuidados intensivos en México y luego de haberse retirado del Seguro Social, su don de servicio continuó, su apostolado lo realizó sirviendo como enfermera de cuidados paliativos en un centro de atención de personas con enfermedades ya en etapa terminal. La licenciada en enfermería Calderón era hermana del nefrólogo e internista Ovidio Calderón, quien también ha estado en la primera línea de batalla, como muchos otros médicos que siguen prestando sus servicios a la población. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras lamentó que a la fecha se registren 37 enfermeras auxiliares fallecidas a causa de la COVID. Más de 3.000 contagiados desde el inicio de la pandemia y que en la actualidad 12 se encuentren hospitalizados, 4 en estado grave, reprochando la relajación de la ciudadanía. Tenemos los trabajadores de enfermería en el país, trabajadores que todos los días nos levantamos con el ánimo de ir a salvar vidas de nuestros hermanos hondureños. El problema que estamos viviendo nosotros es la relajación en la que ha entrado la población y yo creo que es momento de que podamos tomar medidas responsables,
que la población entienda que debe protegerse, debe cuidarse. No es posible que los trabajadores estemos poniendo los muertos. Orellana lamentó que a diario se reporte la muerte de personal de salud a causa del mortal virus, recordando que no han dado tregua desde la llegada del virus para salvar vidas y llama a que la población se conciencie. Ocho personas fallecieron en las últimas 24 horas en los principales centros asistenciales de la capital. Según reportes, en el Hospital de Especialidades del Tórax perecieron 4 pacientes de las salas COVID, mientras autoridades del Hospital San Felipe lamentaron la muerte de 2 adultos mayores a causa del virus. En el caso del Hospital Escuela y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ambos hospitales reportan una víctima mortal por la COVID. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez se encuentra hospitalizado en una clínica privada de la capital tras resultar positivo de la COVID. Informaron este jueves autoridades de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, quienes detallaron que su condición de salud es estable. Decidió ayer internarlo en esa clínica privada con pues pensando hacia futuro, mejor tenerlo a él bajo todos los cuidados posibles, que se le hiciesen los análisis, y una vez se han hecho los análisis, pues resulta ser que efectivamente está contagiado con COVID-19. Y él está bien, le pregunté, Eminencia, ¿cómo va? Y me dijo, mejor, me dice. Y por favor, decirles, me dice, que no hagan escándalo, que oren, que eso sí es necesario en este momento. Su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, de 78 años, aunque padece enfermedades de base como la diabetes, se encuentra tranquilo, estable y hoy insistió que se orara por él, que no se hiciera escándalo, pero que se orara por él. Pueblo hondureño. Una misión del gobierno viajó este miércoles a Washington, Estados Unidos, para sostener reuniones con personeros de la Organización Panamericana de la Salud, con el objetivo de garantizar el mayor número de vacunas gratuitas para Honduras. Hay que entender que hay un pequeñísimo paquete de vacunas de Pfizer que fue escogido países que tenían mayores índices de mortalidad, en lo cual no está Honduras. Por eso ellos tienen acceso a esto. No obstante, los paquetes grandes, que son los que vienen de vacunas masivas, estamos pidiendo que un rango hasta 800,000 vacunas, y hay un rango mínimo también. Estamos presentando el caso para que efectivamente a Honduras se le dé la mayor posible cantidad de vacunas según cada una de las entregas a través de COVAX. La misión solicitó a la OPS que la situación del país sea considerada de forma especial al momento de entregar las vacunas donadas por COVAX Gavi, en vista del caso particular que sufre la población, no solo por la pandemia, sino por el azote de 2 huracanes en menos de 15 días. De igual manera, la Secretaría de Salud tendrá la representante de la OPS-OMS en Honduras, Piedad Huerta, despejó las dudas respecto a la cantidad de vacunas que llegarán al país bajo el mecanismo COVAX, al señalar que el 20% correspondientes a Honduras serán distribuidos durante 2021 y que el primer lote alcanzará solo un 3% de la población, es decir, 496.800 dosis. La donación de número de vacunas para el 20% de la población durante el 2021. Ese es el compromiso, empezando con una primera entrega para el 3% de la población y luego entregas subsiguientes conforme haya disponibilidad de vacunas para el resto de la población en entregas subsiguientes. Huerta explicó que el rango de vacunas y la fecha de entrega depende de la disponibilidad de las mismas y pasa por la precalificación de AstraZeneca por la OMS. La OPS además señaló que Honduras es un país prioritario para recibir la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo. Estamos esperando que Astra sea precalificada el 8 de febrero, pero mientras tanto están avanzando muchos otros aspectos del proceso. Por ejemplo, las negociaciones para la compra por parte de UNICEF y del Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS. Se está modelando la logística para la entrega, se está
O sea, se está adelantando en muchas otras cosas. Sin embargo, hay sectores críticos del manejo de la pandemia que reprochan que el país se encuentre a la espera de donaciones y se haya dormido en los laureles para garantizar la llegada de las ansiadas vacunas por sus propios medios. Si solo vienen 400.000, lástima. Ojalá y por lo menos vengan esas, pero que se la den al personal priorizado, al que está atendiendo a los pacientes, a la aseadora, al que cambia las camas, al médico, a la enfermera, porque son los que se están muriendo en primera línea. En ese sentido, desde la Secretaría de Salud se asegura que ya hay acercamiento con todas las casas farmacéuticas para agilizar los procesos de compra, pues se cuenta con los recursos suficientes para adquirir la vacuna. Bueno, nosotros hemos hecho todos los acercamientos con las diferentes farmacéuticas. El día de ayer se tuvo una reunión a las 5 de la tarde con farmacéutica Moderna y hoy continúan las negociaciones con ellos en ese sentido. Al mismo tiempo se envió la carta de intención al gobierno de Rusia para intentar tener un acercamiento con la vacuna Sputnik. Al mismo tiempo hemos hecho ya los acercamientos con 2 farmacéuticas chinas y al mismo tiempo con Pfizer, ¿verdad? Estamos tratando de obtener en alguna medida vacuna de la farmacéutica que están más reconocidas a nivel mundial para garantizar primero que todo la eficacia de esa vacuna. La Secretaría de Salud arguye que Honduras quedó fuera de las dosis que donó Pfizer a 4 países de América Latina porque sus índices de letalidad son más bajos. Bueno, ayer nosotros aquí en el Noticiero Estelar transmitimos un cable de una agencia noticiosa desde Miami donde decía que la OPS establecía que Honduras solo recibiría 496,000 dosis. Sí. Pero hoy la OPS ha emitido justamente esta aclaración pública que resumió Gabriela Andino y dice: COVAX informó en la carta al país que el rango de vacunas basado en estimaciones indicativas para Honduras sería de entre 496,800 hasta 837,000 dosis, en caso de que se logre la inclusión en el listado de uso de emergencia de la OMS de la vacuna AstraZeneca, que se espera próximamente, y a ser entregadas en fases entre el primer y segundo trimestre de este año. Por lo menos la opinión del noticiero queremos dejarla sentada. Nuestro interés es que vengan la mayor cantidad de vacunas. Totalmente, sí. Si COVAX nos envía no solo el 20%, 1.9 millones, si nos envía 3 millones donadas, bienvenidas esas dosis de vacunas. El hecho objetivo es que ayer transmitimos una noticia de una agencia internacional, pero hoy aclaran OPS que el mecanismo COVAX enviará entre 496,000 y 896,000 dosis de vacunas. Bienvenidas todas las vacunas. Y si el gobierno puede empezar a negociar directamente, bienvenida a esas negociaciones por si acaso hay demasiada demanda y COVAX no puede cumplir con lo prometido. El hecho es que el país necesita que todos nos vacunemos. Que todos nos vacunemos en función de que recupere su actividad económica, que recupere la normalidad, porque económicamente, y no digamos sanitariamente, andamos muy mal en este momento. Y a propósito, la representante de la OPS-OMS en Honduras, Piedad Huerta, realizó un llamado a los candidatos a cargo de elección popular del país a poner el ejemplo, pues lamenta que durante los mítines políticos se irrespeten las medidas de bioseguridad, poniendo en riesgo la vida de cientos de hondureños. Lo que yo he visto de los mítines políticos en televisión, yo he visto una tremenda riesgo de infectación de las personas que participan en esos eventos, más que nada porque hay mucha gente que no tiene mascarillas y también porque se rompió la disposición de que no hubiera más de un X número de personas juntas, ¿no? O sea, hay que ser conscientes y hay que poner el ejemplo. Los líderes políticos deben poner el ejemplo de guardar la seguridad de sus seguidores y de sí mismos, porque ellos mismos pueden resultar infectados y afectados por esta pandemia si están en estas aglomeraciones. Huerta
Huerta recordó que se viven momentos difíciles, pues estamos frente a un virus más agresivo, por lo que recomendó nuevas estrategias que eviten la aglomeración de personas y la violación a las medidas establecidas para protección de las personas. No nos olvidemos que en el marco de la celebración del mes contra el cáncer infantil, la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer enfrenta muchos desafíos derivados del poco apoyo gubernamental y los altos costos de los medicamentos oncológicos, en un momento que los casos de la enfermedad se incrementan cada año. Estamos tratando de que a través de estas campañas virtuales logremos seguir sosteniendo estos programas. Los niños con cáncer en cierta manera no los podemos descuidar. A pesar de la pandemia captamos 364 niños con nuevos cánceres. De esos 364, la principal enfermedad es la leucemia linfoblástica, es la número 1, 125 casos se presentaron en el año 2020. La prevalencia anda más o menos, la incidencia como en 10.3 por cada 100.000 niños, ¿verdad? En Honduras cada día se diagnostica un niño con algún tipo de cáncer y los departamentos con mayor incidencia son Choluteca, Francisco Morazán, Comayagua y Cortés. Más adelante le informaremos, gobierno Hernández debilita la institucionalidad del subsector eléctrico al pasar por alto el rol de los organismos creados para velar por la eficiencia y transparencia del rubro. Las remesas hondureñas siguen siendo el fuerte de las divisas en el país al experimentar en medio de la pandemia un crecimiento en enero de 2021 y junto a las reservas internacionales son las anclas que mantienen con oxígeno a Honduras. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. De los datos que se desprenden del más reciente estudio económico y de impacto social del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, destaca y llama la atención el comportamiento de las remesas, pues aquí se demuestra que lejos de las proyecciones al inicio de la pandemia, las mismas crecieron y apuntan a crecer aún más para este año 2021. A pesar de las previsiones poco optimistas, las remesas cerraron el 2020 con un saldo de $5.730 millones, 3.8% más en comparación con el 2019, y en lo que va del 2021 ya se recibieron $321.9 millones, superior en un 14.3% con respecto a la misma fecha del 2020. En el caso de las reservas internacionales, el estudio revela que al 21 de enero del 2021, estas alcanzaban un saldo de $8.100 millones, menor en 48.6 millones al observado al cierre del 2020, un comportamiento que se atribuye esencialmente a la importación de combustibles, pero más que suficiente para garantizar la importación de bienes y servicios por 9 meses, una condición que nunca antes vivió el país. Otra revelación del informe del COEP son los depósitos y créditos de las empresas y los hogares al cierre del 2020, pues estos reportan un crecimiento interanual positivo, lo mismo que pasa con los créditos. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Reactiva tu empresa solicitando tu préstamo PYME con plazos flexibles y periodos de gracia para que juntos sigamos reactivando la economía del país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Reactiva tu empresa con tu préstamo PYME. Solicita capital de trabajo o alivio de deuda. Hazlo por nuestra banca en línea. En su último artículo de opinión publicado en el medio Proceso Digital, el exgerente de la NE y experto en materia energética, Luis Cosenza, advierte de los alcances del decreto PCM 130-2020 aprobado por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros relacionado con la construcción de al menos 14 represas hidroeléctricas. Según Cosenza, ese PCM no es nada más y nada menos
que la muerte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de la Ley General de la Industria Eléctrica, al pasar por alto toda la institucionalidad creada para garantizar la inversión y la seguridad jurídica en ese rubro. Según Cosensa, la Ley General de la Industria Eléctrica manda al operador del sistema, ODS, a preparar el plan indicativo de la expansión de la generación y que los proyectos que figuren sean contratados mediante licitación pública internacional. No obstante, el PCM aprobado por el Ejecutivo anula la ley y da esa potestad a una entidad financiera que manejará ese aspecto bajo la figura del fideicomiso, y será esta quien decidirá a quién otorga o no proyectos sin licitación pública internacional y con la discrecionalidad de poner sus propias reglas del juego. El PCM señala, ignora la realidad nacional y que si buscan pagar los créditos mediante la venta de energía eléctrica, la tarifa sería tan alta que no se podría pasar al consumidor final, agravando la crisis de la NE y del Estado mismo. El Ejecutivo, señala Cosensa, ha absorbido funciones propias del Legislativo y de nuevo crea un paralelismo que violenta la institucionalidad, entre ellas la de la NE, cuya crisis financiera sería más profunda de lo actual y por ende sería su liquidación. Al analizar cada uno de los considerandos del PCM o decreto ejecutivo, el experto indica que en ellos se menciona la necesidad de construir proyectos hidroeléctricos, pero si estos no están incluidos en el plan que incorpora las alternativas de mínimo costo y si no se contrata mediante licitación pública internacional, la NE seguirá cargando con contratos caros que agravarán su crisis financiera. El PCM habla de megaproyectos, pero en el fondo son mini proyectos y muchos de ellos no tienen influencia en las inundaciones del Valle de Sula. ¿Quién se beneficiaría con esto? ¿Cuáles fueron los criterios se pregunta Cosensa, tras advertir que se caerá en más deuda pública, que se está llegando al límite de colocar bonos en los mercados financieros internacionales y que los inversionistas serios no colocarán su dinero en condiciones de riesgo que no garanticen seguridad jurídica? El PCM, aprobado por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros relacionado con el sector de energía para construir 14 represas, es criticado porque a juicio de algunos sectores refleja opacidad e incapacidad para solventar la crisis de energía en el país. Uno de los aspectos que se cuestionan del Decreto Ejecutivo 138-2020, aprobado en Consejo de Ministros, es que violenta la Ley General de la Industria Eléctrica, socavando la institucionalidad y perjudicando el sector. Entonces, con este PCM, el gobierno lo está demostrando incapacidad para solventar la crisis energética. El mismo presidente de Honduras firmó en el 2017 una declaratoria donde enuncian las 8 soluciones. Es de recordarles, concentrémonos en eso. Y el primer tema fuerte es el programa de recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas. La matriz energética va por un buen rumbo. Ya tenemos 70% de energía renovable. ¿Qué se ocupa? Que realmente nos concentremos en los proyectos reales. El operador del sistema ODS no tiene claro todavía los alcances del decreto ejecutivo, pero está consciente que debe respetarse el espíritu de la Ley General de la Industria Eléctrica. Creo que es importante aclarar que el PCM viene saliéndose y todavía no hay suficiente información para entender el proceso. Ahora, queda claro que este fideicomiso fue creado antes de la Ley General de la Industria Eléctrica, pero viene a causar un poco más de confusión y lo que sí el llamado es a aclarar los diferentes roles para poder empatar ambos sistemas, porque si no seguimos en el tema de lo que estuvo antes y los contratos del ENE y las obligaciones del ENE antes de la ley y las después de la ley, que estamos encontrando esas inconsistencias en cómo poder tener un sistema claro, responsable, transparente, que da las señales correctas para la inversión. El PCM, según este experto, no viene a eficientar las aspiraciones de los hondureños de tener mejores precios en energía. Por el contrario, viene a sembrar una duda, viene a sembrar más incertidumbre al sector porque no se está incumpliendo los mecanismos establecidos en la Ley General de la Industria Eléctrica y se está dejando a los resultados de un estudio de factibilidad que, dependiendo qué también se haga, puede producir un proyecto realmente muy bueno desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica y del impacto en el kilowatt hora, o por todo lo contrario. Porque crea mucho riesgo poner todo este esquema energético en un solo grupo económico.
vean, no nos salga más cara la medicina que la enfermedad, y poner toda esta situación futura de inversiones, pues sin duda la orientación sería buscar un costo de 1 kilowatt-hora más bajo a la población. Diputados de la Comisión de Energía del Congreso Nacional cuestionan que este tema se haya dirimido en el Ejecutivo. Particularmente la Comisión de Energía no tiene conocimiento de ello, o en sí, Enrique Illescas no tiene ningún conocimiento de ello, ni como vicepresidente del Congreso, ni como diputado, ni tampoco como miembro de la Comisión de Energía. En pocas palabras, si esto se ejecuta, estamos hablando de mega actos de corrupción, en donde políticos del Ejecutivo, políticos del Legislativo y empresarios estarían involucrados en mega hechos y actos de corrupción. La presidenta de la Asociación Hondureña de la Energía Renovable, Elcia Paz, hizo el llamado a los diputados para que hagan valer su autoridad, ya que este PCM no solventará la crisis en el sector, y recomienda al Ejecutivo retomar las condiciones que ya habían sido plasmadas, entre ellas la recuperación de las pérdidas técnicas y no técnicas y la modernización de la estatal eléctrica. Estos sectores ligados a la industria eléctrica consideran que el Ejecutivo debe dar marcha atrás a este PCM, porque explican que es totalmente leonino. José Andino, Telenoticias. El ministro coordinador de Gobierno, Carlos Madero, adelantó este jueves que las pláticas y acuerdos con el Grupo Asesor Hondureño sobre el Plan Nacional de Reconstrucción Sostenible va por buen camino y que ya están definidas las prioridades urgentes de corto, mediano y largo plazo, que en el mes de abril próximo se llevarán al Consejo Consultivo en Madrid, España. Pero hay que entender que el Plan de Reconstrucción Nacional Sostenible no solo tiene que ver con obras prioritarias, tiene que ver con temas que van desde cuidar las cuencas, hacer un correcto manejo de cuencas, cuidado del bosque y un desarrollo sostenible del país que nos permita proyectar al país en los próximos años. Tanto el ministro como los asesores hondureños coinciden en la necesidad de auxiliar de inmediato a las personas que aún están en calidad de damnificados luego del paso de ETA y IOTA, así como asistir en todos los sentidos a los que decidieron regresar a sus hogares pese a las precarias condiciones porque perdieron todo y sus casas presentan humedad y debilidad en su estructura física. El grupo de asesores hondureños del Plan de Reconstrucción que se presentará en abril próximo en España, cuando se instale el Consejo Consultivo, ha propuesto al gobierno acelerar los trabajos de mitigación en las cuencas del Ulúa y el Chamelecón para evitar nuevos impactos, así como dar respuesta rápida a las miles de familias afectadas. Antes que llegue el próximo mes de abril y se instale en España el Consejo Consultivo para la Reconstrucción Nacional, el grupo asesor hondureño que trabaja en esta línea ya sugirió al presente gobierno apurar los trabajos de prevención en las cuencas del Ulúa y Chamelecón. Dentro de las recomendaciones se le ha dado énfasis mucho al tema de las inundaciones que se pueden dar. Por lo tanto, requieren acciones conjuntas para el tema de bordos, para el tema de dragado de ríos, resolver los temas de asolvamiento, muy concentrados en la región noroccidental. Antes de dragar y volver a levantar los muros de contención de estos ríos, el grupo asesor insiste que la tarea más urgente es atender a las centenares de familias que siguen en los albergues y aquellos que regresaron a sus hogares destruidos, más vulnerables y muchos aún anegados por el agua. Lo hemos señalado y lo hemos, como grupo asesor, esa es una de las primeras cosas que recomendamos. Debemos de ayudar a esa gente a tener una vida digna y inclusive debemos de evitar una crisis sanitaria, precisamente porque las condiciones en las cuales están. Este experto en suelos en los últimos días estuvo en los sitios más afectados del Valle de Sula y los trabajos de reposición de bordos en ambos ríos le preocupa aún más, pues se vuelve a patinar en el mismo lodo. Dice: yo le apuesto a usted y recuerdo algunos puntos que donde rompió el Ulúa y el Chamelecón 22 años atrás fue donde rompió ahorita con ETA y IOTA, porque me recuerdo de esos sitios, ¿sí? Y lo mismo va a pasar ahora, porque está haciendo con grava y arena, es decir, material suelto, no está haciendo con material adecuado. ¿Por qué no está haciendo con material adecuado? Primero, porque es lo que está más cerca, está ahí.
Pero es mucho más preocupante, dice el doctor Gaugel, que estos trabajos en los bordos del Ulúa y Chamelecón se hacen con el mismo material del río, cuando ya se tiene que pensar en una especie de malecón, pues el más reciente frente frío que azotó al país volvió a inundar las partes más bajas del Valle de Sula, y es aquí donde se encienden las alarmas, pues este año el país podría tener la visita de un primer huracán en pleno verano. Eventualmente ya para mayo, junio, los vientos del este empiezan de nuevo a venir en nuestra dirección y las posibilidades de un huracán incluso temprano son fuertes. Y es que el calentamiento global sube como nunca la temperatura oceánica en el Caribe, en las aguas entre Guyana y Brasil, y todo indica, dicen los expertos, que este y el próximo año 2022 tendrá una alta actividad ciclónica, y si no se cambia el rumbo de los trabajos en los bordos del Ulúa y Chamelecón, las inundaciones en el Valle de Sula podrían ser mayores y más violentas. Esta vez las dudas que se traducen en preocupaciones tienen que ver con la maltrecha reconstrucción que se dio luego del paso del huracán Mitch, pues después de casi 2 docenas de años, la situación sigue igual o peor en el país. Ulises Aguirre, Telenoticias. Más adelante, los hospitales móviles no dejan de causar indignación entre los hondureños. Les diremos por qué. Pero antes, para solventar la necesidad de vivienda en favor de varias familias que se quedaron sin sus casas, producto de los fenómenos ETA y IOTA, surge la campaña Construyendo Esperanza, en la que activamente se involucra Televicentro y Emisoras Unidas y CEPUDO, una organización que ha estado al servicio de los más necesitados en los últimos 15 años. En proyectos como este en Villanueva, es donde se aviva la esperanza de muchos hondureños que no tienen casa. Y es que por medio de la campaña Construyendo Esperanza, en alianza con Televicentro, Emisoras Unidas y CEPUDO, su situación cambiará. Súper agradecidos de que Televicentro nos esté invitando a participar con 2 organizaciones de que hacen mucho también por el país. Nosotros uno de los programas que tenemos es el programa de vivienda, y estamos con mucha esperanza y alegría esperando que esta campaña tenga éxito para poder venir y crecer en el número de viviendas que se van a hacer para los más necesitados. La recaudación será clave para que aumente la cifra de beneficiados. Sin embargo, la proyección de CEPUDO en esta campaña es de gran valor. En los últimos 15 años han construido casi 9.000 viviendas y para este año se programa la construcción de al menos 900 casas, algo que sin duda ya agradecen quienes vivirán en algunas de estas casas. Estoy muy agradecido con esta gente que el Señor ha tocado las manos de ellos, ¿verdad? Y me siento muy feliz por eso, que gracias a Dios vamos a tener un techo donde vivir, aunque ya nosotros estamos de medio paquete, pero siguen nuestros hijos, que uno es, por eso se esmera, ¿verdad?, en muchas cosas. La necesidad de vivienda se incrementó tras el paso de los fenómenos naturales IOTA y ETA, pero con la campaña Construyendo Esperanza y el accionar de CEPUDO, Televicentro y Emisoras Unidas, así como con la contribución de quienes se involucren en esta causa, se busca dar una solución a algunas familias. También estamos construyendo ahorita activamente en Macuelizo, en Santa Bárbara. Tenemos un programa en Ilama, Santa Bárbara. Tenemos otro proyecto en la costa, en el municipio de Omoa, donde se está moviendo la gente de la Barra a reubicarse porque ellos también han estado sufriendo bastante las inundaciones. Aunado a la construcción de casas que incluso se entregan amuebladas, CEPUDO contribuye con su programa de donaciones de diferentes artículos y alimentos que benefician a miles de hondureños y organizaciones. En nuestra sección de tecnología le contamos cómo un equipo de expertos diseñó el prototipo de una tortuga con una red de sensores para identificar la presencia de desechos en los mares. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. Un equipo de emprendedores tecnológicos de diferentes países creó un prototipo que simula ser una tortuga y que está equipado con cámaras y sensores para detectar los desechos en los mares. Parece una tortuga, tiene sus aletas, su cabeza, su caparazón, pero no es una tortuga real. Es un dron que imita su forma, pero está lleno de cámaras de video, cables, placas solares, sensores y sistemas delicados, aunque de bajo costo, para detectar microplásticos en los océanos. Con $350, los desarrolladores pudieron crear el prototipo de la tortuga guardián, que esperan se convierta en un proyecto de ciencia ciudadana que ayude al medio ambiente.
La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. A medida que trascienden nuevos elementos en torno a los hospitales móviles, crece la indignación ciudadana y para los empresarios, el firmar en una hoja en blanco compromisos sin respaldo es una clara evidencia de un mal parto. Tanto así que el Ministerio Público está enredado en una madeja de 191 líneas de investigación sin que una tan sola haya sido concluida a casi un año de la compra de las estructuras de metal. Desde el momento que se concibió la idea y tras firmar la orden de compra por $48 millones en un papel sacado del bolsillo y redacción en inglés, era predecible que el proceso de compra de los hospitales móviles iba a ser como un parto de pie, sostienen en el sector privado del país. Y ahí hubo un error muy grave, porque si estamos en Honduras, si Honduras es el que está adquiriendo, el idioma tuvo que haber sido el español para no tener este tipo de cosas. Y ahí esa es una pequeña muestra de lo mal realizada que está la compra y de lo poco sostenido que está en cuanto a la documentación. Según esta profesional de la medicina que trabaja en la primera línea contra la pandemia, el rostro de la corrupción se retrata en los funerales de hondureños, entre ellos médicos y enfermeras. Uno pues espera y ruega que estos actos de corrupción no vayan a quedar impunes, porque todos estamos viendo cómo la corrupción está teniendo cara, cómo está quitándonos tanta gente valiosísima, personal de salud, otras personas que son importantes para todas sus familias. Los integrantes de la Junta Interventora de INVES-H afirman que en el Ministerio Público existen 190 líneas de investigación y ellos han remitido la información solicitada en torno al caso de los hospitales móviles adquiridos durante la administración del exdirector Marcos Bográn. Bueno, sí nos sorprenden los procesos, que tal vez los procesos les hizo falta 1, 2 o 3 pasos. La investigación que nosotros hemos enviado a la ATIC y por ende al Ministerio Público, ya con hoy serían 190 líneas de investigación y 2 informes a la Procuraduría General de la República. Algunas de las inconsistencias remitidas al Ministerio Público indican que nunca existió un contrato formal, sino una orden de compra. No hay especificaciones en algunos puntos respecto a la compra de los hospitales. No hubo un tiempo exacto para la llegada de hospitales al país. El exdirector de INVES-H pagó por adelantado los $48 millones. En un solo párrafo de la orden de compra se estableció el precio de $500,000 por el transporte de los hospitales, sin especificar en cuánto fletes. Investigar corrupción es complejo, los fiscales todavía están trabajando en el caso y obviamente que no se puede elaborar un requerimiento fiscal si no tenemos toda la carga probatoria por parte del Ministerio Público. Es un clamor de la población a los entes contralores y al Ministerio Público deducir responsabilidades a los responsables de un hecho que se siente más entre la población en un momento que la pandemia arrecia y las muertes se incrementan. En el tema de los hospitales móviles, ahora entra al ruedo la Procuraduría General de la República, que dice no actúa porque INVES no le ha enviado informes concluyentes y por eso no defiende al Estado. En tanto, los interventores de INVES señalan que le han remitido 2 informes a la PGR y los expertos dicen que el llamado a remitir esa documentación es el Tribunal de Cuentas con sus auditorías. La falta de un informe final y concluyente solicitado a la Junta Interventora de INVES-H sobre adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 7 hospitales móviles impide a la Procuraduría General de la República ejercer acciones contra el proveedor. La gran pregunta sería, bueno, si ya hay un informe con hallazgos detallados por parte del Tribunal de Cuentas, si ese informe fue remitido también a la Procuraduría, y si fue así, porque es parte de las obligaciones que tiene esta institución, ¿por qué no ha procedido con las acciones civiles, ¿no? En respuesta a la solicitud de la Procuraduría General de la República, INVES-H ha hecho referencia a 2 oficios del 12 de octubre y 25 de noviembre de 2020, donde afirma que prioriza los elementos requeridos sobre los hospitales. Hemos enviado 2 informes preliminares, la otra semana se ve el tercero, y posiblemente se van a ir unos 6 o 7 informes a la Procuraduría. Cada informe
tiene como mínimo 300, 350 páginas. Si bien es cierto, Inves dice que es un informe final, pero no es un informe que concluye y que determina cuáles fueron las justificaciones o dejaron de ser las mismas para la compra sobrevalorada de lo que son los hospitales móviles. Este profesional del derecho es del criterio que el informe final y concluyente que la PGR está demandando debe llegar del Tribunal Superior de Cuentas y no de Inves H, que según los 2 oficios que envió a la PGR aún no concluye la revisión de compras realizadas con fondos del Tesoro Nacional. Por mandato constitucional le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas emitir este tipo de dictámenes o como se conoce pliego de responsabilidad mediante una investigación financiera, una investigación exhaustiva sobre cómo si los procedimientos se llevaron a cabo conforme lo manda la misma ley de contratación del Estado u otra normativa a la cual estaba sujeta estas compras. Por lo tanto, es el tribunal quien emite este dictamen final o, como reitero, pliego de responsabilidad. El tiempo pasa y se acerca la fecha del primer año en que Inves H, a través de Marco Bográn, adelantó el pago de 7 hospitales móviles por unos 1.200 millones de lempiras, proyecto llave en mano que está en veremos. Adelante aquí en el noticiero líder, 2 exdirectores de la Policía Nacional de Honduras acuden a conciliar este viernes en los tribunales de justicia. Antes, representantes de sociedad civil, cooperación internacional, empresa privada, academia y medios de comunicación se comprometieron este jueves a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en un evento convocado por el Sistema de Naciones Unidas en Honduras con el apoyo de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, así como varios países europeos. En Honduras, durante el 2020, más de 76,000 mujeres y niñas fueron víctimas de la violencia, una situación complicada por la crisis sanitaria de la COVID-19. En abril de 2020, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró la necesidad de poner fin a toda la violencia en todas partes, instando a todos los gobiernos para hacer de la prevención y reparación de la violencia de género una parte clave de planes nacionales, al considerar que los derechos y las libertades de las mujeres son esenciales para lograr sociedades fuertes. Entre las personalidades que se sumaron al compromiso de luchar contra la violencia a la mujer destacan el presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, el de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, la vicepresidenta de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, Ana María Villeda, Carlos Hernández de ASJ, Pamela Molina de Agrolíbano, el rector de Unitec, Marlon Breve, entre otras personalidades. Nuestra historia positiva va dedicada a la familia Pinel Varela de Choluteca por su iniciativa en tiempos de contracción económica y de pandemia de ofrecer los servicios de lavado de vehículos a domicilio, ya que su sueño americano quedó sepultado al ser deportados. Pero su proyecto familiar surgió de la corta estadía en el extranjero y hoy es puesto en práctica en Honduras. La noticia positiva es presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. La búsqueda del sueño americano y su fracaso llevó a la familia Pinel Varela a emprender su negocio familiar, un car wash a domicilio. El servicio lo empecé de una deportación de los Estados Unidos. Pues llegué aquí a Honduras y había que hacer algo pues para sacar a la familia adelante y pues bien, gracias a Dios. Para la comida siempre se hace, ¿verdad? No lo vamos a negar, pero para hacerse rico no, nomás para pasar, sí. Sí hay días que son malos, pero hay días que son buenos también. Que el que no le alcanza a usted es el día, ¿verdad? Porque rápido se hace noche y ya de noche ya no se puede trabajar. Hoy desde el más pequeño del hogar es parte del proyecto, sin dejar a un lado sus estudios pese a sus compromisos durante el día. Yo le andaba ayudando a mi papi por las mañanas y yo en la noche hacía mis tareas. A inicios se me hacía un poco difícil estar haciendo los trabajos, pero hacía un poquito de esfuerzo para poder sacar los trabajos y así ayudarle a mi papi por las mañanas. Hay también futuro y
me esfuerzo por hacer todo lo posible, por ayudarle a mi papi y por sacar todos los trabajos adelante. En Honduras sí se puede, asegura la familia Pinel Varela. ¿Y por qué usted no? Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, con competencia nacional en materia penal, convocó a las partes procesales para audiencia de proposición de pruebas en la causa seguida al ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía, acusado por el Ministerio Público como autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Isabel Cáceres, ocurrido al filo de la medianoche del 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, en Tibucá. Esto luego de que la Corte de Apelaciones declarara no al lugar la recusación presentada por la defensa técnica de esta persona. En la audiencia de proposición de medios de prueba, tanto el ente acusador del Estado como la defensa técnica del imputado presentarán las pruebas que los mismos desean se evacúen durante el desarrollo del juicio oral y público. El 2 de diciembre de 2019, el tribunal condenó a 7 personas por el asesinato de Berta Cáceres, 4 de ellos a 50 años y 4 meses de prisión, 34 por el crimen de Berta, incluida la persona que le disparó y llamó por teléfono para avisar que el trabajo estaba hecho, y 16 años y 4 meses por tentativa de asesinato en perjuicio de Gustavo Castro, ciudadano mexicano que acompañaba a Berta. Otro acusado recibió pena de 34 años y a otros 2 se les condenó a 30 años. Un juez unipersonal del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa reprogramó para el viernes 5 de febrero de 2021 la audiencia de conciliación en la querella interpuesta contra el exdirector de la Policía Nacional, comisionado general Ricardo Ramírez del Cid, y el comisionado Henry Osorto Canales, quienes comparecerán de manera virtual. Se suponen responsables del delito de calumnias con publicidad en perjuicio del mayor Edwin Archaga. La audiencia de conciliación es con el objetivo de que tanto la parte querellante como la parte querellada puedan llegar a un acuerdo y evitar que el proceso se eleve a debate de juicio oral y público. Es muy importante recalcar también que esta audiencia de conciliación se llevará bajo la modalidad de audiencia virtual. Esta diligencia judicial había sido suspendida en varias oportunidades en razón que los 2 querellados no habían respondido a la citatoria, por lo que el juez había librado orden de captura, misma que fue dejada sin valor ni efecto a petición de la defensa legal de los querellados, que justificaron las razones por las que sus clientes no asistieron. Luego que la Sala de lo Constitucional denegara a la defensa de la imputada el amparo interpuesto por el auto de formal procesamiento dictado por el juez natural en la causa por falsificación de documentos públicos, seguida a la diputada Sara Medina, la Corte de Apelaciones designada deberá confirmar o reformar el fallo de primera instancia donde el juez decidió o no elevar la causa a juicio en razón de la reciente reforma que faculta al legislativo a decidir si los diputados incurren en responsabilidad por sus actuaciones. Contra esta resolución que fue dictada por el juez natural designado el pasado 23 de noviembre, se presentó un recurso de apelación. Es así que la causa que deriva precisamente de esta decisión y de este requerimiento fiscal se encuentra en conocimiento de la Corte de Apelaciones designada, que tendrá que resolver en relación a lo que ha sido presentado y confirmar o modificar lo que fue decidido por el juez natural designado. La causa penal contra la diputada Medina se dividió en 2 expedientes, la apelación que está en manos de la Corte designada y el amparo que la Sala Constitucional le denegó a la defensa por tener todavía recursos pendientes por resolver ante un tribunal de segunda instancia. El caso es parte de los procesos incoados por la UFESIC Maxi. El estado del tiempo es presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. La condición meteorológica para estas próximas 24 horas se presenta pues un poco más estable en el territorio hondureño. ¿Por qué? Porque ya se modificaron los vientos. Ya no tendremos vientos del norte ni del noreste, sino completamente del este para esta jornada de viernes, lo que garantiza que las corrientes de bajo nivel no lleguen del norte y con eso pues ya volvemos a esta estabilidad atmosférica que pues es bienvenida principalmente en los pescadores, porque también se regula el oleaje y tendremos un oleaje totalmente normal, tanto
tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, y esto garantiza pues que las condiciones para faenar estén totalmente favorables. Algunos medios nublados a despejados en todo el territorio hondureño, con temperaturas lógicamente entonces un poco más elevadas. La única probabilidad del departamento de Colón y la parte oriental del departamento de Yoro, que podrían recibir algún chubasco disperso. El resto completamente estable, con temperaturas en el occidente, en el centro y la región oriental solamente en horas de la madrugada entre 10 y 15 grados Celsius. En el resto entre 15 y 20, y para horas de mayor insolación todas cercanas a los 30 grados para esta jornada de viernes. Así que esperamos un cierre de semana bastante, repito, estable. No contaminemos el planeta. Necesitamos cambiar algunos malos hábitos en casa. Nuestro planeta no necesita más contaminación. El cambio climático es una realidad y tendremos que actuar ahora. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. A medida que trascienden detalles sobre la compra llave en mano de los hospitales móviles por $48 millones sin contrato, la madeja empieza a envolver a entes de control como la Procuraduría, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, además de INVESH-H. Así relaciona el efecto de la corrupción en la salud de los hondureños en pandemia esta especialista. Todos estamos viendo cómo la corrupción está teniendo cara, cómo está quitándonos tanta gente valiosísima, personal de salud, otras personas que son importantes para todas sus familias. Sanpedranos dan emotiva despedida a los 3 médicos que fallecieron en las últimas 12 horas por el coronavirus, entre ellos el doctor Cándido Mejía, mientras otra enfermera fallece también a causa del virus. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Óptica Popular. Mira este 2021 con otros ojos por tan solo 1.090 lempiras y te obsequiamos el regalo de tu elección. Su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, se encuentra interno y su situación es estable al dar positivo por coronavirus y pide orar por Honduras. Delegación hondureña viaja a Washington a pedir a la Organización Mundial de la Salud más vacunas gratis para Honduras, mientras en Tegucigalpa, Piedad Huerta asegura que el primer lote de vacunas donadas, es decir, 496.800 dosis, alcanzará para el 3% de la población. Consejo Asesor del Plan Reconstrucción Post-Emergencia Climática recomienda al gobierno iniciar cuanto antes mitigación de cuencas de Lulúa y Chamelecón. Denuncian que PCM, aprobado por el Ejecutivo sobre construcción de represas, violenta la Ley General de la Industria Eléctrica, otorga tiro de gracia a la ANE y a la institucionalidad, al atribuirse el Ejecutivo facultades propias del Congreso Nacional. Consejo Nacional Electoral y SINAGER definen reglas del juego a seguir por los partidos políticos y sus aspirantes en el protocolo de bioseguridad durante las campañas políticas. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Óptica Popular. Mira este 2021 con otros ojos por tan solo 1.090 lempiras y te obsequiamos el regalo de tu elección.